Creo que el tema principal de esto que Diego nos acaba de exponer lo va a tocar Eduardo, como lo sabe hacer siempre él, con muchos datos, muchas explicaciones, y va a ser muy específico. Yo lo que quisiera hacer como introducción es hablar acerca del pecado. Siempre desde Jesús para acá, bueno, no, de Jesús para acá no, desde Adán y Eva para acá, pero estoy hablando del cristianismo, siempre en cada siglo el pecado sobresalió por alguna razón. Había cosas que eran características de la maldad de ese siglo, y estamos ahora en el siglo XXI frente a una clase de pecado extraña que tiene sus características, pero quiero aclarar que Satanás no se cansó nunca, siempre inventa males, así dice la Escritura, inventores de males. Y nosotros necesitamos tener armas, necesitamos tener en nuestra mente la claridad de la Escritura para poder enfrentar cualquier pecado que sea. Para Dios el pecado es pecado, el chisme es pecado. Si alguien tiene celo de otro hermano, de otra hermana, por lo que sea, es pecado. No hay una calificación diferente. La mentira es pecado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no pensar, bueno, es pecado lo que tiene que ver con la impureza sexual, por ejemplo, que es una cosa muy llamativa, muy relevante, especialmente no en la humanidad, cada vez es menos relevante, pero sí en la Iglesia, sí entre los que hemos decidido seguir a Cristo. Y por supuesto estamos más que preocupados por lo que está sucediendo ahora, por la astucia del diablo de cómo está enrolando a muchos, cómo está engañando. No nos olvidemos que él es el engañador, es el gran tentador y sabe cómo hacerlo perfectamente. Entonces hay una dificultad muy seria que queremos tratar, que queremos hablar con los padres, con los abuelos, con los jóvenes. Yo quiero hablar un poco, ¿no?, cómo tener armas para enfrentar no solamente esta, sino cualquier otro pecado. Empiezo diciendo que la palabra de Dios nosotros la respetamos, nosotros la leemos, la admiramos, la estudiamos, porque creemos que es la palabra de Dios. Estamos aquí todos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, y dice la Escritura que somos salvos por medio de la fe. Si alguno de los que está aquí no cree en lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, no cree en la revelación de Jesucristo a través del mismo Jesús, los evangelios y los apóstoles, tengo que decirle que no es salvo, porque somos salvos por medio de la fe. Y por medio de la fe seguimos siendo salvos, porque el justo vivirá por fe. Así como la fe y la gracia de Dios y la obra de Cristo nos declaró justos delante de Dios, así seguimos siendo justos todos los días por medio de la fe. La palabra de Dios, tenemos que entenderla, es como una lámpara que ilumina nuestro camino, pero no mueve nuestros pies. Nosotros vamos por un camino y necesitamos luz.
de repente la palabra nos alumbra y vamos a pisar barro y la palabra alumbra y dice, no, correte para allá. Y vamos a caer en un pozo y la palabra, no, cuidado. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero no es que la palabra en sí va a mover nuestro cuerpo, nuestros pies, no. De repente sentimos que algo hace que nos desviemos para un lado, de repente sentimos que algo nos hace saltar algo, un charco. No es así. Nosotros, al creer lo que dice la palabra, como si fuera una luz que va delante de nuestra vida, nosotros obedecemos la Escritura, y al obedecer la Escritura, porque creemos que es la verdad, de esa manera tenemos la victoria que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Y yo quiero decir que hay una verdad en todas las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que tenemos que rescatar, que tenemos que tener presente, que tendríamos que levantarnos con ese pensamiento y acostarnos con ese pensamiento. Y es una verdad muy sencilla, es una verdad universal, pero que tiene que ser aplicada a nuestra vida como cristianos. Ustedes saben que hay una fe que es una fe histórica, que es una fe, déjenme que la llamen así, religiosa. Hay millones de cristianos en el mundo y la base del cristianismo es esta fe tradicional o de la tradición. La mayoría de los cristianos cree o creemos, pero estoy hablando ahora de todas las diferentes expresiones del cristianismo, católicos, protestantes, evangélicos. Todos creemos que Jesús nació de la Virgen. Cualquiera que pregunta, sí, nació de la Virgen. Todos creemos que tuvo una vida irreprensible. Todos creemos que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién más, quién menos? Es eso lo que tenemos metido adentro. Todos creemos que resucitó al tercer día. Pero el tema es que esa fe no es la fe que salva. La fe que salva es la fe que nos hace creer en toda la Escritura, que nos hace entregar nuestra vida a Cristo y que nos alcanza la gracia de Dios y queremos servirle, amarle y vivir conforme a su voluntad. Y esta verdad que es universal, pero que nosotros tenemos que hacerla propia y que tenemos que tenerla presente, es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Omni quiere decir todo, que Dios está presente en todo lugar y que Dios conoce todas las cosas. No podemos escapar de eso, porque la Escritura lo señala tantas veces, porque eso es algo que nos ayuda a vivir la vida cristiana y a obedecer lo que dice la Escritura. Tener la conciencia de que Dios está y está las 24 horas y está con nosotros, y no solamente está, sino que conoce toda nuestra vida y está viendo todo lo que hacemos. Ustedes, cuando tengan tiempo, no lo hagan ahora, lean el Salmo 139, quizá es uno de los más claros, pero hay muchísimos versículos que hablan de esto. Y yo quiero decir, ¿por qué hablo de esto si vamos a hablar sobre estos temas de la tecnología y todo lo demás? Porque entra dentro de esto. Nosotros tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida continuamente desde que nacemos hasta que morimos. Yo voy a leer solamente algunos versículos. Estoy usando la Biblia Dios habla hoy del Salmo 139, unos pocos. Después cada uno debería dedicarse a leer ese salmo, a estudiar, a meditarlo. Dice así David:
Señor, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Desde que nacemos, Dios está con nosotros. De lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua, es decir, todavía no la pronuncié. Y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. La oscuridad, si me quiero ocultar, no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día. Yo digo, bueno, oscuridad plena, acá me voy a esconder. ¿Saben qué dice Dios? Es el mediodía para mí. No te podés esconder. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esto es en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Hebreos 4:13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Cuál es la verdad de Dios que tenemos que creer? Porque el justo vivirá por la fe y que tenemos que creer para poder vivir nuestra vida cristiana, para poder vivir lejos del pecado. Es que Dios está presente y Dios todo lo ve. Dios todo lo ve, cada cosa que hacemos, sea pequeña, sea grande, todo lo sabe. No solamente lo ve y lo sabe, sino que lo examina, se mete más profundo dentro nuestro. Antes de que vayamos a decir algo, Dios ya sabe qué es lo que vamos a decir. Pero es mucho más todavía. Dice la Escritura que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos, Dios conoce las intenciones con que lo hacemos. No solamente ve y sabe lo que hacemos o decimos, sino que conoce las intenciones que están detrás de nuestras acciones, detrás de nuestras palabras. Dios conoce lo que pensamos y las intenciones con que lo pensamos. Dios sabe lo que hacemos y con qué intención lo hacemos. Sabe lo que decimos y con qué intención lo decimos. Miren, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13 y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un címbalo que resuena o no me acuerdo cómo, soy como un ruido, estoy haciendo ruido, por más que hable las lenguas humanas o angélicas. Y si tuviese la profecía, y si tuviese toda la fe que trasladase los montes, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y vendiera todos mis bienes para dar a los pobres, todas acciones altruistas, increíbles. Cualquiera que lo ve dice, ¿qué este hombre, qué especial, qué entregado a Dios, qué servicial? Y no tengo amor, de nada sirve. Epa, ¿qué es lo que pasó acá? Que no es solamente lo que yo hago, sino que Dios está viendo las intenciones de mi corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Si realmente hay amor dentro nuestro. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto tiene que ayudarnos a evitar el pecado. Cuando nosotros somos tentados y estamos peleando, ¿qué vamos a hacer? Lo malo o lo bueno, lo que Dios dice, lo que nos gusta a nosotros, lo que nos parece o lo que realmente la Escritura dice. Tenemos que tener un arma y saber, no, pero Dios está aquí. Dios está sabiendo esta lucha interior. Dios está mirando, Dios está examinando, Dios está juzgando. Voy a seguir a Cristo. Y si no, ¿para qué estás en el reino de Dios?
quédate en el reino de las tinieblas. Si vas a hacer lo que se te da la gana y no lo que Dios dice, ¿para qué estás? ¿Para qué estás siguiendo a Cristo? ¿Para qué vas a las reuniones? ¿Para qué vas al grupo familiar? Entonces, esta verdad tiene que calar en nuestro interior. Él conoce nuestros caminos. Dice David, estás arriba mío, estás abajo mío, estás a los costados. La oscuridad más densa no nos puede ocultar, porque para Él, para Dios, son lo mismo las tinieblas que la luz. Dios te ve cuando estás en el baño solo. Dios te ve cuando estás en tu habitación, cuando estás en la cama. Dios te ve cuando estás en el coche manejando. Dios te ve donde quieras que quieras estar. No podés esconderte de Dios. Y solamente Él puede escudriñar aún lo que a veces nosotros mismos no entendemos de nosotros, porque así de complicados somos. Pero Dios nos conoce, Dios lo sabe. ¿Y saben qué? Está tomando nota de cada cosa, porque vamos a ser juzgados conforme a lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, Dios sabe cuando tenés el celular en la mano, qué es lo que querés mirar. No, pero no mire nada. Dios sabe lo que querías mirar o lo que desearías mirar. Dios sabe qué estás mirando, no solamente el celular, cualquier otra cosa que esté en tus manos que sabe, que vos sabés que puede incentivar una parte del viejo hombre nuestro, de nuestra vieja naturaleza. Miren, esto tiene que darnos un poco de miedo. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando le predicaba a un jefe que yo tenía 30 años creo, y me decía, basta, no me digan más nada, porque lo único que hacen ustedes es infundir miedo a la gente. Al final todo termina de que está todo mal y que nos vamos al infierno. Y yo le decía, ojalá yo logre que realmente usted tenga miedo, porque eso haría que busque a Dios, eso haría que busque agradar a Dios, eso le haría tomar conciencia de lo que significa seguir a Cristo, de lo que es el pecado y de lo que Dios quiere de nosotros. Miren, vuelvo al versículo, el justo vivirá por la fe. Tenemos que creer esta verdad. Tenemos que tomar conciencia. Tenemos que saber que es así. Es la palabra de Dios. Hay muchos cuestionamientos en el mundo, especialmente ateo, que está lejos o fuera de Dios, sobre la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Y hay cuestionamientos sobre esos atributos de Dios. Puede ser, no les conviene a muchos que sea así. Pero no hay cuestionamiento en nosotros. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido creer la verdad de Dios. Entonces tenemos que hacerla propia. Tenemos que saber, Señor, vos estás con nosotros. Vos estás en medio de nosotros. Y quiero aquí recalcar algo que dije al principio. Ustedes saben que en las Escrituras hay listas enormes de pecados que se detallan por una razón o por otra. En Marcos capítulo 7, Jesús, cuando los judíos dicen tus discípulos comen sin lavarse las manos, Jesús dice, miren, no es eso lo que contamina. Lo que contamina es lo que sale del corazón, no lo que entra a la boca. Y entonces dice, porque del corazón sale, 2 puntos, 13 cosas. 13 cosas. Es una de las listas. Y cuando uno lee esas 13 cosas, hay cosas que son, por decir así, gravísimas. Adulterio, fornicación, homicidio, lascivia,
Pero ¿saben qué? Hay cosas que nosotros, como están estas cosas graves, las demás no las consideramos tan graves. No nos parece que, bueno, malos pensamientos. Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe si estás pensando mal de alguien, si estás queriendo o estás tramando algo en tu mente contra alguien. Dios conoce perfectamente. Dios lo está leyendo como un libro abierto. Las maldades, dice Jesús, salen del corazón del hombre. El engaño, la envidia, la soberbia, la maledicencia, la insensatez. Y de los 13 pecados, nosotros quizá hacemos una clasificación y decimos, bueno, acá hay 8 que no son tan. Pero Jesús dijo que es lo que contamina al hombre y es lo que Dios mira. En Gálatas 5 también el apóstol Pablo está hablando de que manifiestas son las obras de la carne y hace todo un listado más largo que el que hace Jesús, lo mismo que Pablo hace en Romanos capítulo 1, capítulo 2, estamos leyendo este libro de Jorge Mitián, el motor de la visión, ahí aparecen 32 o 33 pecados, pero Pablo en Gálatas capítulo 5 también habla de pecados muy groseros, inmundicia, idolatría, hechicerías, herejías, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, como diciendo, y la lista es mucho más larga, pero en la mitad aparece enemistades. ¿Estás enemistado con alguien? ¿Hay alguien que mirá dónde se sienta para vos sentarte en la otra punta del salón? Las enemistades están al mismo nivel que cualquiera de los otros pecados. Pleitos, peleas continuas, celos, ira, enojarte, contiendas, estar continuamente peleándonos, disensiones. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que toda la lista de pecados que te imagines, todas las que hay en las Escrituras, y todas las que quieras agregar, están delante de Dios. Dios las conoce. Dios sabe lo que hacemos, lo que no hacemos. Y tenemos que tener esta herramienta de tener temor a Dios. Ahora, a esto quiero agregarle algo importantísimo, y es lo último que digo. Esto tiene que darnos, o tiene que producir en nosotros, temor a Dios. El temor a Dios también se señala en todas las Escrituras, mucho más en el Antiguo Testamento, pero también aparece en el Nuevo Testamento. En Proverbios, que aparece continuamente el temor a Dios, en el Proverbio 16:6, dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Queremos vivir en el reino de Dios? ¿Queremos vivir apartados del mal? ¿Queremos librarnos del pecado de lo que sea? Ya sea cual sea el pecado, y específicamente estos que vamos a tratar hoy. Bueno, ¿sabés cómo se aparta del mal? Con el temor a Dios. En el Antiguo Testamento, continuamente Dios está llamando al pueblo de Israel, les da los mandamientos y les está diciendo, si ustedes guardan estos mandamientos, estas son las bendiciones que van a tener. Y siempre que está esta expresión, también dice lo contrario, si ustedes no lo guardan, estas son las maldiciones. Pero continuamente hay un llamado a tener temor a Dios, temor a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios aparta a los hombres del mal, porque el temor a Dios nos hace tomar la decisión correcta de hacer la voluntad de Dios,
aún en contra de nuestros deseos carnales, aún en contra de nuestras convicciones, aún en contra de la sociedad que nos rodea. No, yo tengo temor a Dios. Así fue la reacción de José en Egipto, cuando estaba en casa de Potifar. Su esposa, una hermosa mujer, la esposa de Potifar, dice la Escritura que cada día le decía: acostate conmigo, venía a pecar, venía a pecar. Y José contestaba: yo no puedo hacer esa maldad. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y yo les puedo asegurar que es muy probable que no le faltaran ganas. Tenía 20 años, pero tenía temor a Dios. Y el temor a Dios aparta a los hombres del mal. ¿Ustedes creen que esa fue la historia de José en Génesis 39? No sé cuánto hace, 6.000 años. No, es la historia hoy. Hoy la computadora te dice: vení, vení, vení que tengo para ofrecerte. Vení que te va a gustar, vení que te encanta esto. El teléfono te dice: vení, mirá, acá está, es esto. Bueno, ¿lo encontrabas? Yo aparezco de golpe. Hay una invitación al pecado continuamente. ¿Qué nos aparta de eso? El temor a Dios. ¿Cómo se produce el temor a Dios? Con la conciencia de que Dios está ahí presente. José dice: ¿cómo voy a pecar contra Dios? No es verdad que acá no hay nadie, porque ella decía: mirá, no están los sirvientes, no está mi marido, estamos solos. No, dice José, acá está Dios con nosotros. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Entonces nosotros tenemos que alimentar el temor a Dios en nuestra vida, justamente recordando esta verdad de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Pero eso es el Antiguo Testamento, pero les quiero decir ahora que es mucho peor lo que voy a decir. En el Nuevo Testamento ya no es que Dios nos da una orden y cada uno arreglate como puedas. Tenés que ser fuerte, tenés que temer a Dios, tenés que hacer lo que sea para no pecar. En el Nuevo Testamento, Jesús vino a nosotros. Ya no es que está morando arriba, abajo, al costado. En nosotros. Está acá adentro. Así dice la Escritura. Cuando nos bautizamos, recibimos la vida de Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Él. Como Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo a mí, vive Cristo en mí. Cuando yo elijo pecar, tengo que ofender a Dios que está adentro mío, que vive aquí, al Espíritu Santo que está también en nosotros, que fuimos sellados, que viene a estar, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la fe que tenemos. Y para poder pecar tenemos que romper ese principio. ¿Saben cómo lo rompemos? De la peor manera. No me importa que estés adentro mío. No importa que moriste en la cruz por mis pecados. No importa que resucitaste y la vida de resurrección me fue comunicada cuando me arrepentí y me bauticé. Yo voy a hacer lo que se me da la gana. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que en el Nuevo Testamento el temor a Dios es muchísimo más profundo de lo que nosotros pensamos. ¿Saben qué? El temor a Dios y el Dios temible está incluido en el Evangelio. Cuando nosotros despreciamos la autoridad de Cristo dentro nuestro, despreciamos lo que Él dice para hacer lo que nosotros queremos, estamos despreciando el Evangelio del reino de Dios. Porque el Evangelio es que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios. No soy yo el que dice lo que tengo o lo que puedo hacer. Es mi dueño, mi amo. Ahora estoy bajo su autoridad. Muchas veces, o por lo menos que recuerde yo, 2 veces, habla de que ustedes obedecieron al Evangelio.
Es por la fe, pero es una fe que nos hace creer que estamos en un reino, el reino de Dios, y que hay un rey, Jesucristo, que es el Kyrios, que es el que manda nuestra vida. Entonces ya fuiste comprado por precio, o fuimos comprados por precio. ¿Qué fue comprado por precio? Todos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Y Dios compró nuestro cuerpo para venir a morar adentro nuestro. Y nos hizo un templo del Espíritu Santo. Ustedes saben que la palabra templo significa el lugar donde Dios habita. No es tan complicado el concepto. Nos compró para que seamos un templo. Te compró los ojos, te compró la boca, te compró los oídos, te compró las manos, te compró los pies, te compró tus pensamientos, tus ideas, tu creatividad, te compró entero. Esa es la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios. Por eso seguimos a Cristo, porque hemos creído en esta fe. Entonces yo quiero exagerar al máximo para que nos agarre un poco de miedo, de que el temor a Dios está incluido en el Evangelio del Reino. Y que cuando decidimos pecar contra lo que Dios dice, estamos ofendiendo a Dios en realidad. Hay un desafío dentro nuestro que está en contra de lo que Dios dice. El temor a Dios es lo que nos lleva a hacer su voluntad. Solamente que en esta dispensación de la gracia y de la fe, Dios nos capacitó para que podamos hacerlo. Así como los israelitas no estaban capacitados. Hacía falta que el Espíritu de Dios venga a los corazones. Y dice, y cuando eso suceda, yo haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos, que los pongáis por obra. Miren si cada uno de nosotros, siglo tras siglo, en el cristianismo, vamos a vivir conforme a la corriente de este mundo y vamos a rendirnos ante lo que les gusta a los demás y a nosotros. No es así. Hay un llamado al arrepentimiento. El temor a Dios nos lleva a alejarnos del pecado y a hacer su voluntad. Solamente que a partir de Jesús nos dio poder para poder hacerlo. Y de esa manera tenemos que vivir y actuar. Hago un resumen de 3 palabras. Creo que Dios es omnipotente, omnipresente y que está morando adentro mío, que me conoce, que sabe, que escudriña y que por gracia de Dios, nos dio el poder, nos dio la bendición, nos dio la fuerza, nos dio todos los recursos para poder hacer la voluntad de Dios. Gracias por escuchar.